Hola, soy Ron Hazelton. Bienvenidos a Manos a la Obra. Cuando se trata de las modernas motocicletas tipo Touring fabricadas en Estados Unidos, ninguna marca es más legendaria que la Goldwing. Es tan resistente, tan confortable y aún así tan veloz que ostenta el récord mundial Guinness por el viaje más largo en motocicleta. Afrontémoslo. Una motocicleta de lujo es para pasear. Por supuesto, una buena apariencia es importante, pero es su desempeño durante un largo recorrido lo que hace que una motocicleta llegue a costar $20,000. Usted se preguntará, ¿por qué entonces no comprar un automóvil? No es romántico, carece del atractivo del chico malo y de la libertad al aire libre. El modelo Goldwing de Honda combina esa libertad con algunas características muy prácticas. Un potente motor de 6 cilindros que impulsa con facilidad cientos de kilogramos y con más de 320,000 kilómetros de vida. Su comodidad a menudo se compara a la de una poltrona reclinable. Características como aire acondicionado, salidas de aire caliente en los pies, piloto automático y sistema de sonido estéreo. De hecho, una Goldwing tiene todas las comodidades de un automóvil de turismo de lujo. Imagínense un Lincoln Town convertible de 2 ruedas. Para averiguar cómo este clásico se ha mantenido en la carretera y ha conservado su calidad de excelencia durante 3 décadas, visité la fábrica de Honda en Marysville, Ohio. Aquí se han fabricado motocicletas Goldwing desde 1979 y según parece encontraron un mercado bastante bueno aquí en Ohio. Ellos aceptaron que observara de cerca la fabricación de una GL 1800 del 2004. Así como el cuerpo humano necesita de un esqueleto, una motocicleta necesita un bastidor. En este caso, un bastidor de una aleación de aluminio. En una serie de compartimientos con cortinas de vinilo para proteger al resto de la fábrica de las chispas y de la cegadora luz de la soldadura del aluminio, los soldadores arman el bastidor. Aquí es donde se comienza a armar el bastidor. El bastidor de la Goldwing es de aluminio. Está hecho de piezas de aluminio fundido como esta y piezas de aluminio de extrusión como esta otra. Por regla general se ensambla de esta manera y la soldadura se realiza aquí. Sin embargo, soldar aluminio es más difícil que soldar acero, porque el aluminio no se pone rojo cuando se calienta. Eso hace que sea casi imposible determinar cuándo el aluminio está cerca de fundirse. De hecho, las máscaras de protección que utilizan los soldadores dificultan la visión, pero sin las máscaras, las retinas de los trabajadores se quemarían debido a la cegadora luz blanca. Una vez que el bastidor está completamente soldado, cualquier resto de metal se lija. Esta pieza acaba de ser soldada. Sí, todavía está caliente. Ahora vamos a lijar toda esta área. Aquí se puede sentir. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a limpiar esta área porque es aquí donde se coloca la marca. Después de unos minutos de pulimentar, el bastidor está tan liso como un vidrio. Y está listo para una de las muchas pruebas a la que se someterá la motocicleta antes de que esté terminada. Después de todas las soldaduras y todo el calor y la distorsión, queremos asegurarnos de que las tuercas del motor todavía se ajustan a este. Como pueden ver, todo está bien. Ahora, hay que hacer lo mismo del otro lado. Eso nos indica que el bastidor quedó bien. El bastidor tiene que ajustarse perfectamente al motor. Así es. Si no se ajusta, no sirve. Una vez que está seguro de que se ajusta, Donald Boyer le aplica un poco de quiropráctica al bastidor. ¿Qué sucede aquí? Hay que modificarlo un poco. Después de realizar todas las soldaduras, el calor distorsiona un poco las partes. Por lo tanto, lo colocamos aquí hasta que quede completamente derecho. Así tu motocicleta rodará derecho por la carretera. Es como una máquina de alineación. Eso es correcto. Aquí se dobla el metal. ¿Aquí? Sí. ¿Listo? Muy bien. Luego el bastidor se recubre con pintura en polvo, una técnica de pintar que calienta la pintura en polvo hasta transformarla en gel, que posteriormente se seca para dar un acabado parejo. Nuestro bastidor acaba de ser recubierto con pintura en polvo. Ahora le están estampando al bastidor un número de identificación del vehículo. A partir de aquí se le colocarán algunos cojinetes para luego comenzar con el cableado. El cableado es para el bastidor de una motocicleta lo que los nervios y vasos sanguíneos son para un esqueleto. Dentro de poco le daremos vida al bastidor con sensuales curvas modeladas en plástico resistente y liviano. La cubierta del motor
el carenado y más de 30 otras partes están hechas a través del moldeado del plástico por inyección. Las partes parecen piezas de un automóvil de juguete para armar, solo que mucho más grandes. Los recortes no los haré con una hojilla, sino con un par de pinzas. Todavía está un poco flexible. Sí, está bastante blando. Este es el hueco por donde pasa el plástico. Así es, sí. Lo que es muy pequeño para la fresadora se lija. Así está bien. Las partes de plástico se unen para formar unidades más grandes, como la cubierta del motor que sostiene el parabrisas y el panel de instrumentos. En este momento, las piezas de plástico parecen más móviles de arte moderno que partes de una motocicleta. Esta es la parte de plástico que acabamos de lijar. Aquí le darán el tratamiento inicial, ¿no es así? Así es. Luego es el turno de los profesionales de la pintura. La pintura es estrictamente para profesionales. Estas pinturas son tan sensibles que incluso un desodorante que no sea el adecuado podría causar una reacción química que arruinaría el acabado similar al rojo de una manzana caramelada. Después de una jornada a través de la línea de pintura, cada parte recibe 3 capas de pintura de uretano. La última parada es en un horno donde la pintura es horneada para lograr un acabado duradero. Después de 1 hora y media en el horno, finaliza el trabajo de pintura. De hecho, esta es la pieza que yo lijé. Una Honda Goldwing cuenta con 36 piezas pintadas individualmente. Ahora que ya completamos las partes del carenado, estas deben ser ensambladas. Cindy Storer nos muestra cómo ensamblar el brillante carenado de nuestra Goldwing. ¿Este es el carenado frontal? A la motocicleta se le proporciona un diseño continuo que reduce la fricción para así lograr un desplazamiento suave y más rápido. Y esto va aquí. Primero tienes que introducirlo por este lado. Hay que unir primero el del medio. Parece fácil hasta que comienzo a luchar con el plástico. ¿Le doy la vuelta? Sí. Además, en esta planta no hay margen para el error y no se puede perder tiempo. Afortunadamente, Cindy está fuera de la línea principal de ensamblaje. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto? Tómate el tiempo que necesites. Mientras tú lo hagas, yo no tendré que hacerlo. ¿Estás segura que me diste el tornillo correcto? Déjame ver. Sí. La línea de producción está retrasada por mi culpa. No, llevamos ventaja. Vamos bien. Gracias a Dios. Lo hiciste muy bien, maravilloso. Una vez que el carenado está armado, comienza el ensamblaje de las luces delanteras. Solo debes colocarlo allí. Incluso me dejó firmar mi edición extremadamente limitada. Eso es. Bien, ya están casi listos el bastidor, el cableado y las piezas del carenado de plástico. Cuando regresemos en manos a la obra, iré hasta el meollo del asunto, el motor. Específicamente un titán de 1800 centímetros cúbicos y 118 caballos de fuerza que constituye las alas de una Goldwing. Sean bienvenidos nuevamente a Manos a la Obra. La motocicleta Touring moderna constituye lo último en lujo. Cómodos asientos, portaequipaje, carenado, equipo estereofónico y mucha potencia y velocidad. Sin embargo, en 1885, cuando se inventó la primera motocicleta, era solamente un motor de 4 tiempos montado sobre el cuadro de madera de una bicicleta. Un ingeniero alemán llamado Gottlieb Daimler adaptó un motor de pistón de 4 tiempos al cuadro de una bicicleta y de esa manera nació el primer medio de transporte de 2 ruedas con un motor de gasolina. Pero todavía quedaban unos cuantos problemas por resolver. Durante su primer recorrido, el cual fue de casi 10 kilómetros, el motor incendió el asiento del conductor. Se necesitaron otros 15 años de ensayos y errores, incluyendo experimentos con motores en estrella y diseños asimétricos, antes de que las motocicletas comenzaran a reemplazar los caballos a comienzos del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, a la motocicleta se le añadió una tercera rueda y un accesorio, el asiento lateral. Ahora el conductor podía llevar un pasajero de forma confortable, además de equipaje. Este concepto fue eliminado hace medio siglo cuando la Harley Davidson fabricó motocicletas con enormes motores, grandes parabrisas y suficiente espacio para guardar cosas en la forma de alforjas y valijas. Finalmente, la motocicleta era confortable. En 1974, la Honda presentó una motocicleta creada para largos viajes, la Goldwing. Quienes la compraron quedaron fascinados por el tamaño y potencia de la motocicleta y compensaron la falta de carenado y alforjas añadiendo las suyas.
En pocos años, la Honda le añadió estas características al modelo básico y logró llevarse la mejor parte del mercado de motocicletas touring. En 1979 inauguraron su primera planta estadounidense en Marysville, Ohio, y durante los siguientes 20 años ensamblaron decenas de miles de Goldwing. Gradualmente la motocicleta se volvió más grande y fornida. Desde entonces, ¿cuáles son los cambios que ha experimentado la Goldwing? Uno de los cambios más importantes que puedo recordar es en el motor. El original comenzó con 1000 centímetros cúbicos. Este es de 1100 centímetros cúbicos. Luego pasó a 1200 centímetros cúbicos y después a un motor de 6 cilindros de 1500 centímetros cúbicos. Ahora trabajamos con 1800 centímetros cúbicos. 6 cilindros son 2 cilindros más que un automóvil compacto promedio. Para una motocicleta de 373 kilogramos es mucha potencia, casi 120 caballos de fuerza para impulsar a una máquina que pesa menos que algunos ponis. La fabricación del motor constituye un proceso intrincado y de precisión llevado a cabo por un equipo de técnicos experimentados. En apenas un día ensamblan manualmente 200 motores de 6 cilindros. Al igual que el bastidor, el motor es de aluminio, excepto por las camisas de acero inoxidable que encierran a los pistones. El acero inoxidable, que es más pesado y se calienta más lentamente que el aluminio, actúa como un amortiguador y ayuda a disipar el calor. También resiste más al desgaste producido por los pistones. Dentro del motor, las bielas transfieren el movimiento de los pistones y hacen girar el cigüeñal. Al acelerar al máximo, el cigüeñal llega a miles de revoluciones por minuto. ¿Aquí es donde todo se ensambla? Exacto. Andy Thrush ensambla el bloque y se asegura de que los pistones se deslicen dentro de los cilindros. Vaya. Luego viene la transmisión con sus 6 velocidades, incluyendo el retroceso, lo que es prácticamente desconocido en una motocicleta. Después el embrague, el alternador, la bomba de agua y el motor de arranque, la cadena de los tiempos y el árbol de levas, además de correas, mangueras y el cableado. Este motor, hecho completamente a mano, es famoso por su precisión y durabilidad. Para asegurarse de que se mantenga su reputación, Joyce Circle controla sus signos vitales. Esta es la primera vez que este motor se echa a andar desde que fue ensamblado. Lo acabas de encender. Correcto. Sí, aceléralo. Vaya. ¿Cuántas revoluciones ha alcanzado aquí? Alrededor de 2500. ¿2500 revoluciones por minuto equivalen a velocidad de crucero? Es muy silencioso. Por supuesto, así debería ser. Correcto. Entonces, ¿tienes una motocicleta? Por supuesto. ¿En serio? ¿Cuál? Una Goldwing 97. ¿Cómo la llamas? Gasparín. Gasparín. ¿Por qué? ¿Es tan rápida que desaparece y no la puedes ver? Podría ser. Este motor en particular está perfecto. ¿Qué puedes decirnos acerca de este? Está bien. Eso significa que está listo para formar parte de una Goldwing. De vuelta en la línea principal de ensamblaje, docenas de bastidores cuelgan del techo en espera de poder unirse a un motor. Entonces, Don, aquí es donde se une el motor al bastidor. Sí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer aquí? Pareciera que tienes que ocuparte de muchos cables. Debo conectar los cables y mangueras de combustible. Entonces, en cierta forma, ¿adaptas el bastidor al motor? Al motor, correcto. Una vez que el motor está montado, utilizo un destornillador eléctrico para fijarlo en su lugar. Ahora ya tenemos un bastidor y un motor, pero no irán a ninguna parte sin un juego de llantas. Y las llantas, al igual que el resto de la motocicleta, han avanzado mucho desde la motocicleta de Daimler en 1885 con sus ruidosas ruedas con rayos de madera. Estas bellezas son una aleación de aluminio y magnesio, con radiales Dunlop fabricados especialmente para la Goldwing. La instalación de las llantas pareciera ser una de las tareas más fáciles. Después de todo, he cambiado llantas anteriormente. Por lo tanto, traté de hacer mi mejor imitación de un mecánico y comencé a trabajar. Esto es bastante estrecho. Es difícil al comienzo. Ni siquiera alcanzo hasta allí. No logro colocarlo.
Ah, claro, lo estaba colocando al revés. Ese era el problema. ¿Sabes? Es mejor si se coloca el hueco en el perno. En un día normal de trabajo, estos habilidosos trabajadores pueden ensamblar una llanta en 2 minutos. No obstante, yo no soy uno de ellos. Una vez que la llanta está ensamblada, la llevan a la línea de ensamblaje y la montan en la parte trasera de la Goldwing. Una vez que colocan la rueda delantera, todas estas partes comienzan a parecerse a una motocicleta, mas no a una Goldwing. Para esto tenemos que darle forma con el carenado que ayude a moldar y ensamblar. Bien, ya tenemos nuestros componentes básicos, motor, bastidor y llantas. Terminaremos esta motocicleta y la convertiremos en un guerrero de carreteras al regreso, y manos a la obra por The History Channel. Bienvenidos nuevamente a Manos a la Obra. Nuestra motocicleta ya cuenta con lo básico. Ha llegado el momento de ensamblar los guardafangos, el tanque y el carenado. Todas las características de una Honda Goldwing. Se trata de una línea de ensamblaje muy rápida con una precisión casi sinfónica. La motocicleta se mueve cada minuto y medio y no hay tiempo para torpezas. Aférralo por la tapa de la gasolina y solamente colócalo allí. Eso es. A pesar de mi comprobada habilidad para retrasar una línea de ensamblaje, James Fitch me deja instalar el tanque de combustible. La primera Goldwing de 1975 tenía un tanque de gasolina falso que contenía partes eléctricas y un espacio para guardar cosas. El verdadero tanque de combustible estaba debajo del asiento al igual que este. Muchas motocicletas se basan en la gravedad para llevar gasolina hasta los cilindros, pero eso podría crear un flujo inconstante de gasolina. Por lo tanto, los tanques de gasolina Honda contienen una bomba eléctrica interna para garantizar un flujo constante. Las alforjas proporcionan suficiente espacio donde guardar el equipaje necesario para un viaje de varios días. Aunque el nombre proviene de las talegas de cuero que los vaqueros llevaban en sus caballos, las alforjas de las Goldwing en realidad no son unas talegas. Se trata de un compartimiento de plástico resistente a los impactos y al agua con una capacidad de 42 litros. Finalmente la Goldwing está ensamblada. Solamente le falta el asiento, que se le colocará en otra área. No hay suficiente espacio en la línea de ensamblaje para almacenar esos enormes y cómodos asientos y menos para instalarlos. Ahora la motocicleta debe enfrentar la prueba final, el dinamómetro y el experto Chuck Handel. Hola, Chuck. Hola, ¿Qué sucederá aquí? voy a colocar la unidad en el dinamómetro. Mientras lo haces, ¿puedes explicarme el procedimiento? Claro. Bien. Ahora estoy revisando la señal izquierda de cruce. Tengo que asegurarme de que las luces funcionen. Ahora estoy revisando la luz derecha de cruce y ya estoy listo para rodar. ¿El motor está haciendo rodar la rueda trasera? El motor está haciendo rodar la rueda trasera. Las ruedas están girando al vacío. Y los rodillos hacen girar la rueda delantera. Correcto. Ahora aceleraré la unidad hasta 40. Ahora te encuentras conduciendo por una autopista. Ahora me encuentro conduciendo por una autopista. Voy a 40 y me doy cuenta de que hay un error en la velocidad. Existe una diferencia entre el velocímetro y las ruedas. Voy a aumentar a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Existe una leve diferencia entre el velocímetro y la velocidad de las ruedas, pero se encuentra en un rango de tolerancia. Existe una diferencia entre los 100 kilómetros por hora que marca el velocímetro y la velocidad a la que va la motocicleta. Voy a cambiar de velocidad para asegurarme de que el embrague funciona. 120 kilómetros por hora. ¡Estás volando! ¡Estoy volando! Voy a cambiar de velocidad nuevamente para asegurarme de que el embrague funciona. Ahora voy a bajar la velocidad y voy a escuchar el motor para asegurarme de que no hay ruidos ni vibraciones en la unidad. Tienes el mejor trabajo de la planta. Seguro te gustaría, es muy divertido. 120 kilómetros por hora durante todo el día. 120 kilómetros por hora y sin llegar a ninguna parte. El dinamómetro le da el visto bueno a la motocicleta. Sin embargo, no tiene la última palabra. Me indicará si los frenos no están funcionando correctamente. El resto lo hace uno. Hay que escucharla, sentirla. El factor humano. El factor humano. No te puedes deshacer de él. A pesar del hecho de que aquí todo está automatizado, definitivamente eres la prueba final y la revisión de esta motocicleta depende del ser humano. Así es. Bien,
Me alegra saber que todavía tengo ventaja sobre las computadoras. Una vuelta rápida me convence de que mi Goldwyn rueda como debería ser. Es decir, como una poltrona ágil y rápida. Bien, hemos explorado la historia, fabricación y componentes de mi máquina favorita de 2 ruedas. Sin embargo, lo que más me interesa es lo que encontraré más adelante, específicamente lo que encontraré después de la siguiente curva en la autopista. Les habló Ron Hazelton. Gracias por acompañarnos en Manos a la Obra.